Mi esposo nunca supo que hablaba francés, hasta que escuché lo que dijo sobre mí en la cena. Aprendí a callar hasta que el silencio dejó de ser protección y se volvió arma. Me llamo Ana. Tenía 28 años cuando todo empezó a desmoronarse en una casa que fuera, al menos en las fotos, el lugar donde debía vivir la felicidad. Trabajo en marketing. Me gusta pensar que entiendo las palabras y también cómo usarlas. Me casé con Todd, después de un año de una relación que parecía un guión. Fugaces viajes, cenas bajo luces cálidas, promesas que sonaban bien. Él venía de una familia que, desde fuera, proyectaba perfección. Mansión en Montreal, cenas formales, ese brillo frío de quienes siempre saben cuál copa elegir. Viven, su madre, elegante hasta en el desprecio. Felipe, su padre, coleccionista de cosas caras y de secretos. Isabella y Pierre, hermanos que se dedicaban a sonreír con las comisuras, porque eso nunca compromete la conversación. Mi abuela, que me crió cuando mi madre no pudo, fue quien me regaló el idioma y la receta para medir a la gente por lo que eran, y no por lo que decían. Era haitiana, y hablaba criol y francés, con la misma certeza con la que tejía historias en la cocina. Me enseñó palabras suaves que son, en realidad, armas. Palabras para nombrar una injusticia, para enfrentar un insulto sin gritar, para contar la verdad con calma. Ella me decía, aprende a hablar dos lenguas, Ana, así podrás elegir con cuál callas y con cuál respondes. Yo tomé eso literal, y aprendí a esconder mi voz cuando la ocasión lo pedía. Al principio, todo parecía un cuento. Todd era encantador. Me presentaba como su compañera en eventos, me besaba en las fotos, me llevaba a las galerías donde hablaba con socios que fruncían la frente y repetían frases en francés que yo, por supuesto, entendía. En las primeras reuniones familiares me sonreían desde arriba como quien mira un cuadro de precio bajo. ¡Qué dulce!, decían, como si yo fuera algo adorable y pasajero. Eran sonrisas que no llegaban a los ojos. Hubo pequeñas señales que fui desestimando. Un comentario sobre mi acento en inglés, una broma sobre mi procedencia que todos aplaudieron, la forma en que Todd cambiaba de tono cuando la conversación se volvía íntima y su familia aparecía. Recuerdo una tarde en la que Isabel, con esa sonrisa que nunca alcanza la sinceridad, dijo delante de mí, «Es muy simpática, pero no creo que encaje aquí del todo». Nadie dijo eso en voz alta, fue al pasar, pero lo escuché igual. Callé. Pensé que la situación mejoraría. Pensé que el amor y el tiempo resolverían malentendidos. Me equivoqué. La cena que lo cambió todo fue el 13º cumpleaños de Todd. Era una velada cuidada, invitados seleccionados, copas que tintineaban con una música tenue, platos pequeños que exploraban sabores caros. Llevaba un vestido que no iba a ocultar mi sentido de la dignidad, pero sí mostrar que pertenecía al círculo. Esa noche el salón olía a cera y a perfume caro. Viven estuvo especialmente radiante. Parecía disfrutar de su papel como directora de escena. Todo era perfecto en apariencia, hasta que me di cuenta de que las conversaciones alrededor de la mesa habían virado a un idioma que la familia usaba para hablar sin ser entorpecida por la presencia del huésped inapropiado. Al principio no sabía si mi oído me engañaba, pero luego lo confirmó una voz detrás de mí. «C'est juste une phase, elle ne comprend pas vraiment». Es solo una fase, no entiende realmente. Dijeron, en francés, mirándome casi con compasión. Sentí que el aire se me escapaba. Que dijeran, esto es solo una fase. No fue el golpe tanto por el contenido como por la intención. No era solo desprecio. Era la certeza de que me consideraban temporal y prescindible. Para ellos yo era entretenimiento fino. Una historia breve que añade brillo a las fotos familiares. No una persona con la que contar. Dentro de mí, hubo un animal que rugió. Podía haber hecho 1000 cosas en ese instante. Levantar la mesa, gritar, huir. Pero la voz de mi abuela vino a mi memoria con una claridad brutal. A veces es mejor esperar y convertir el silencio en tu estrategia. Tomé el vaso con las manos que me temblaban y sonreí. No me levanté. No arruiné la velada. Hice algo que, en retrospectiva, fue el principio del fin de varias historias.
Elegí ver. No voy a detallar cómo encontré las pruebas. No daré instrucciones ni escenas que parezcan manuales. Pero sí diré lo que vi y cómo me transformó. Al regresar a casa durante la semana siguiente, por casualidad y no por una búsqueda calculada, tropecé con papeles en el despacho de Todd. Eran facturas, acuerdos y algo más. Transacciones que no cuadraban con la imagen pública de una empresa familiar respetable. Existían nombres en cuentas que yo no podía identificar, pagos que aparecían como servicios inexistentes, facturas por consultorías que nadie en la familia podía explicar. Fue un choque. En la superficie, la familia era impecable. En los documentos, aparecían sombras. Eso me puso frente a una disyuntiva moral. Podría haber corrido a la policía con una acusación en la boca. Podría haber destruido aquello y seguido mi vida. Pero estaba harta de que la familia de Todd hablase sobre mí como si fuera un accidente. ¿Qué se hace cuando te han reducido a un adorno? Decidí que mi respuesta no sería visceral, sino estratégica. Si había corrupción, tenía que dejar que la verdad saliera por sí misma, con pruebas que no dependieran de mi palabra contra la suya. Quería que las autoridades competentes revisaran lo que hay en esos papeles. No quería ser la vengadora solitaria. Quería además algo más. Que la exposición ocurriera en el momento en que la hipocresía sería más dolorosa para ellos. Y si eso significaba convertir mi historia personal en catalizador, que así fuera. Durante meses hice lo que mejor sé hacer. Observé, anoté, armé un mapa mental de quién decía qué y cuándo. Viví una doble vida que parecía ficticia. En público era la esposa perfecta. Sonreía, tomaba la mano de Todd, asistía a las cenas, hablaba de proyectos. En lo privado, mi mente trabajaba como un laboratorio. No voy a dar detalles técnicos sobre cómo recopilé materiales ni a sugerir que lo que yo hice sirve de modelo universal. Cada caso es una historia con riesgos y matices legales que no se pueden replicar sin considerar la ley. Pero sí puedo contar el proceso emocional, la mezcla de cansancio de mantener las apariencias y la adrenalina contenida de llevar adelante un plan que podría destrozar todo. Hubo noches en las que me despertaba a la hora en que la casa dormía, y mi corazón golpeaba la misma pregunta. ¿Estoy traicionando a alguien a quien alguna vez amé? La respuesta no llegó en un relámpago, sino como un hilo. Cuando el desprecio se convierte en costumbre, uno no traiciona, responde a la realidad que lo niega. No voy a mentir. Me pesaba pensar en la abuela, en sus manos, en la costumbre de rezar antes de comer. Me pesaba haber pensado alguna vez que el matrimonio me protegería de la mirada dura del mundo. Protegerme se volvió entonces el motor. Preparé el momento con paciencia. Sabía que la familia celebraba en público no solo eventos familiares, sino también su invulnerabilidad social. Elegí el escenario donde su vértigo sería máximo, una reunión grande, con invitados que bebían del manantial social, y con cámaras de teléfonos que solo esperan fragmentos jugosos para convertirlos en viral. Elegí, porque podía, hablar en francés. La misma lengua que me habían usado para dejarme fuera de la conversación, sería la que yo usaría para denunciar lo que ocurría con calma. Había algo de simbólico en eso. Recuperar el idioma que la gente usó para herirme, y convertirlo en la lengua de la verdad. El día llegó. Era una celebración grande, con invitados que no sabían que esa noche sería distinta. Hubo risas, platos que pasaban de mano en mano, y conversaciones que se movían con esa falsa naturalidad que los ricos parecen practicar. Todo muy ligero, todo muy pensado. Antes de subir al escenario improvisado donde se hacen los brindis, sentí la mirada de Todd y la de su padre, la mezcla de orgullo y posesión que solo una familia acostumbrada a lucir puede tener. Respiré, y durante un instante, recordé a la abuela susurrando en criol una canción que decía que el silencio es un río que arrastra al orgullo. Tomé el micrófono. Comencé en español, con la voz medida. Agradecimientos por la invitación. Palabras suaves. No todo el plan era confrontación. También quería mostrar que no actuaba por espectáculo, sino por dignidad. Pero entonces, llegó el punto que había preparado en mi cabeza tantas noches. Cambié a francés. No fue para impresionar.
Fue para que cada palabra calara con la intención que merecía. Dije, con una claridad que aún hoy me sorprende, frases que los pusieron en su sitio. Repetí lo que, tiempo atrás, ellos habían dicho en francés con desprecio sobre mí. C'est juste une phase. Esto es solo una fase, dije. Y traduje de inmediato para todos en la sala, para que nadie pudiera esconderse detrás de la ininteligibilidad. Les conté, sin gritar, cómo me había sentido al oír esas palabras. A continuación, expliqué que no era una reacción impulsiva. Hablé de la dignidad que se pierde cuando otros definen tu valor. Hablé de la sensación de ser un personaje de adorno. Y luego, sin sensacionalismo, mencioné que había evidencia ante las autoridades competentes, que estaba en proceso de revisión. Dije que habían aparecido documentos que obligaban a una investigación sobre ciertas prácticas financieras. Repetí todo con la misma calma con la que se sirven los postres en situaciones donde todo se desmorona lentamente. No exhibí documentos literales. No hice acusaciones maníacas. Lo dije como quien expresa una verdad que necesita ser escuchada. En francés y con traducción inmediata. La reacción fue visceral. Hubo silencio primero. Un silencio húmedo, como si la sala hubiera olvidado respirar. Viven palideció. Felipe trató de recomponer una sonrisa que ya no le pertenecía. Isabel se levantó con la destreza de quien intenta apagar una fogata antes de que prenda. Todd, mi marido, se quedó quieto, con esa incredulidad que demuestra cuando alguien descubre que la vida real no es un guión amable. Algunos invitados murmuraron. Otros sacaron el teléfono. Hubo lágrimas, súplicas que sonaban fuera de lugar. Algunos se acercaron a mí con miradas que mezclaban culpa y sorpresa. No esperaban que yo supiera su idioma, y mucho menos que usara su lengua para desafiarles. Importante destacar, no pretendo que lo que hice sea un manual de justicia. No lo es. No animé a nadie a violar leyes ni a cometer actos que pongan en riesgo su seguridad. Lo que sí hice fue situarme en un lugar donde mi palabra no sería descartada por ser solo una fase. Y lo que hizo la diferencia fue que había otras cosas que ya estaban en marcha. No era mi palabra sola contra la suya. Había documentación que las autoridades competentes iniciarían a revisar. Tras esa noche, la balanza comenzó a inclinarse. Las consecuencias no fueron inmediatas en términos legales frente a la Cámara, pero sí fueron rápidas socialmente. La familia, que había vivido hasta entonces en un capullo, comenzó a mostrar fisuras, llamadas tardías, reuniones cerradas, intentos de control de daños que se vieron torpes y desesperados. Todd me buscó esa misma noche en la cocina, y me habló con voz quebrada, no pidiendo perdón solo por lo dicho, sino por lo que miles de silencios podrían haber causado. Le escuché, pero no lo creí. Él intentó explicar, justificar, minimizar. Yo veía a un hombre que por primera vez parecía pequeño. Al día siguiente, cuando la noticia comenzó a filtrarse, porque las redes hacen su trabajo de amplificador implacable, la familia empezó a actuar como cualquier clan que teme por su reputación. Contactos con abogados, llamadas a redactores, mensajes a amisicios que prometían apoyo. Pero la verdad, cuando está respaldada por documentos, tiene una manera de abrir puertas que la diplomacia no puede cerrar. Las autoridades competentes iniciaron una revisión. No voy a entrar en procedimientos ni nombres de agencias, insisto en la prudencia, pero sí diré que hubo efectos palpables, investigaciones preliminares, congelaciones administrativas de ciertas operaciones, y una ola de distancia social, que los envolvió como si fueran una estatua en descomposición. A nivel personal, la caída pública no fue una celebración para mí. No celebré su ruina. Sentí alivio, sí, pero también un vacío que la victoria no lograba llenar. Vi a Todd perder no solo estatus, sino la fe en sí mismo. Vi a la familia fragmentarse en disculpas privadas que no buscaban reparar, sino recibir compasión. Me enfrenté al hecho de que el precio de exponer la verdad, incluso cuando era necesaria, era alto. Relaciones rotas, ataques personales en redes, y una sensación de soledad nueva. No todo es blanco y negro. Cuando uno decide no permanecer en silencio, paga en emociones,
No me arrepiento, pero tampoco miento respecto al coste. La gente me pregunta cómo fue el divorcio. Fue un proceso que se resolvió con distancia y documentos legales formales. Otra vez, sin detalles técnicos. Todd intentó reconciliaciones tardías. Hubo mensajes que suplicaban segundas oportunidades, llamadas en las que decía, no sabemos qué nos pasó. Como si el desprecio no hubiera tenido nombre ni lengua. Yo, en cambio, opté por mirar adelante. No por venganza, sino por supervivencia y por recuperar mi vida. Corté comunicaciones. No me entregué a represalias. Hay una línea fina entre justicia y venganza, y yo quise que el mundo legal hiciera su trabajo en la medida de lo posible. Con el tiempo vino la reconstrucción. Dejé la casa que conocía y regresé a espacios que me pertenecían de verdad. El estudio donde trabajaba, los cafés donde me encontraba con amigas que me vieron crecer, la casa de mi abuela donde el olor a cilantro y a historias me devolvía la paz. Aprendí a disfrutar de la rutina de dormir en una cama que era solo mía, y de preparar la cena, sin preocuparme por la etiqueta social. Empecé a hablar menos de la caída ajena, y más de mi propia reconstrucción, proyectos laborales, amigos, terapia. Me permití llorar sin pensar que estaba actuando para una audiencia. Hay, sin embargo, lecciones que quiero compartir porque sé que otras mujeres pueden reconocerse en esta historia. La primera es que el desprecio muchas veces viene con una sonrisa. Aprendí a reconocer microagresiones que, en su suma, deterioran la autoestima. La segunda es que hablar más de un idioma no es simplemente habilidad técnica. En mi caso fue un puente cultural y, a la vez, una defensa. No lo escondí por miedo, lo usé cuando la ocasión lo pedía. La tercera, quizá la más difícil, es aceptar el coste emocional de exponer la verdad. Te libera, sí, pero también te enfrenta a una soledad que no siempre es agradable. A quienes me preguntan si volvería a hacer lo mismo, respondo con honestidad. Haría muchas cosas de la misma manera, pero con más compasión hacia mí misma. Es tentador pensar en el castigo como forma de cierre, pero el cierre real no es la derrota del otro. Es la recuperación de la propia voz y la capacidad de vivir sin depender de la aprobación que te han negado. La venganza calculada que vendía el mundo en películas no fue lo que sentí. Sentí justicia administrada por instituciones, y la satisfacción mezcla de cansancio y alivio que llega cuando por fin puedes respirar sin que una mentira te presione el pecho. No todo fue triunfo. Hubo amigos que se alejaron por lealtades mal entendidas. Hubo familias que nos miraron de distinta manera. Hubo días en que el teléfono vibraba con ataques y mensajes que pretendían deshumanizarme. En esos instantes, pensé en mi abuela, y en cómo ella me enseñó a mantener la dignidad. No porque la dignidad dependa del aplauso, sino porque es herramienta para reconstruirte. Ella vino a verme durante el proceso, con su abrazo que no intentaba explicar nada sino ofrecer presencia. Sus manos gastadas me recordaron que la fortaleza no es ausencia de miedo, sino presencia en medio del miedo. Quiero contarles también algo que puede sonar pequeño pero que, para mí, fue enorme. Después de todo, un día caminando por una calle sin pretensiones, me crucé con una amiga de la universidad que no sabía nada de mi historia. Me miró con sorpresa y me dijo, «¿Te ves en paz?» Fue la primera confirmación de que lo que había pasado no me había robado la capacidad de estar tranquila conmigo misma. Ese momento, más que la caída de su familia, fue la prueba de que había ganado algo más profundo. El derecho a ser quien soy fuera de la vitrina. Si hay algo que quisiera que quienes están escuchando retuvieran, es esto. Cuando te subestiman por tu origen o por tu acento, no siempre es una invitación a pelear en la misma moneda. A veces es una oportunidad para elegir cómo responder, y elegir con estrategia y dignidad no es cobardía. Es inteligencia emocional. Eso no significa que todos tengan la opción ni la seguridad para hacerlo. Yo tuve recursos, apoyo, y la paciencia de mi abuela como faro. Cada historia es única, y lo que funcionó en la mía no es receta general. No quiero que esta historia se entienda como un canto a la venganza. Lo que me enseñó la experiencia fue que la justicia puede ser un proceso lento y que exponerse a veces conlleva pérdidas.
Me costó, y el precio fue emocionalmente alto. Hace falta valor para ver el desprecio y transformar ese dolor en acción que proteja a uno mismo sin perder la humanidad. La mejor venganza, si se le puede llamar así, fue no rebajarme a la mezquindad de quienes me despreciaron. Fue poner la verdad en manos de quienes están para eso, y luego reconstruir mi propia vida lejos del daño. Hoy, cuando pienso en Todd y en su familia, ya no hay furia que me devore diariamente. Hay memoria, aprendizaje y una serenidad que no sabía que podía alcanzar. He trabajado en mí, en terapias, en proyectos, y en volver a recuperar el placer de las pequeñas cosas. Un buen libro, un café en la mañana, la voz de mi abuela llamándome desde la cocina. No celebré su caída. Celebré mi regreso a mí misma. Antes de despedirme, una cosa práctica. Si esta historia resuena contigo, suscríbete para escuchar más relatos reales como este. Me motiva compartir lo que aprendí y entender que, aunque cada camino sea personal, hay fuerzas comunes que atraviesan muchas vidas. La búsqueda de dignidad, el peso de ser subestimada y la necesidad de decidir cuándo permanecer en silencio y cuándo hablar. Ahora te pregunto a ti, que estás leyendo, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías confrontado en el momento? ¿Habrías esperado? ¿O habrías elegido otro camino? Comenta abajo. Me interesa saber cómo piensas que se enfrenta el desprecio cuando viene envuelto en sonrisas.